Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como sabrán, existe en la filosofía política una dicotomía clásica entre libertad y seguridad que ha sido en ocasiones la trampa, en ocasiones la excusa en la que se han fundado actuaciones claramente contrarias a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Esta falsa disyuntiva es una poderosa herramienta en manos de los que recurren a la política del miedo con el fin, a nuestro entender claro, de seguir marcando el territorio a base de mearse en las instituciones de todos. Solamente en este contexto puede entenderse el reciente nombramiento del jefe de la Policía Nacional de Cantabria, que, mediante esta proposición no de ley, pretendemos revocar. Desde Podemos Cantabria consideramos que una persona condenada por delitos de detenciones ilegales y de torturas no es en absoluto la más idónea para ocupar el cargo de jefe de la Policía Nacional, ni en Cantabria ni en ninguna otra parte. En este sentido, le remito a los hechos probados de la sentencia. Les remito a los hechos probados de la sentencia que recogen hechos concretos realizados por el señor Héctor Moreno, flamante jefe de la Policía Nacional de Cantabria. La sentencia, en sus hechos probados, dice así, tras ocasionarle una herida en la cabeza con una pistola a uno de los arrestados que pasaban por allí, restregó su cabeza contra unos cubos de basura, o que golpeó a otro de los arrestados reiteradamente cuando éste, embriagado, pedía agua o ir al servicio. Como digo, estos son los hechos probados que, a nuestro entender, recoge la sentencia y que, precisamente por eso, nada importan y por eso nosotros no vamos a entrar a cuáles sean los méritos o cuáles sean los servicios prestados por este señor que son aludidos por el ministro para justificar el nombramiento. Es por completo indiferente cuando se viene a nombrar como jefe de la policía a alguien que es capaz de cometer tan graves delitos en el ejercicio de sus funciones como policía. A nuestro entender, es extraordinariamente grave que quien tiene precisamente encomendada la misión de velar por la seguridad de las personas y de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales atente de una manera tan evidente contra la confianza que se ha depositado en él y que dé además un trato indigno, atentatorio contra la humanidad de los ciudadanos precisamente que tiene el deber de proteger. Pero miren, esta no es la única anomalía que se encuentra en este caso. Resulta que precisamente fue el gobierno de José María Aznar el que decidió indultar a Héctor Moreno, al jefe de la policía, y permitir que siguiese ejerciendo sus funciones pese a que la propia justicia le había inhabilitado para ello. Es decir, el señor Moreno no solamente fue condenado 12 años después de los hechos debido a las clarísimas resistencias de los poderes fácticos para conseguir este tipo de condenas, sino que además se libró de cumplir la pena impuesta por la justicia, gracias precisamente a una figura tan vieja como el indulto, que viene a suponer tanto como ningunear la actividad de la justicia. Señorías, yo creo que ustedes saben, igual que lo sé yo, que las penas tienen atribuida una función de reinserción y de resocialización de los reos. Y, sin embargo, en este caso no se ha cumplido pena alguna. No ha habido ni una sola medida de reinserción o de resocialización de esta persona. Es decir, lo que ha hecho el Gobierno es, de manera unilateral, limpiar el expediente a alguien que sabían que tal vez podría resultarles útil en el futuro si les estaba agradecido. Como digo, no se cumplió pena alguna, y el Gobierno lo que hizo fue indultarle y ascenderle en un claro ejemplo de ninguneo de la actividad de los jueces y tribunales de nuestro país. No les importó en absoluto la actividad que había desplegado la justicia. Este Gobierno actual del Partido Popular, cuyas tácticas son más propias de la mafia de los años 20 en Chicago que de un gobierno democrático en un país avanzado, es digno heredero del de José María Aznar, mentor que ya entendió en aquel momento la importancia que tenía poder indultar y ascender a algunas personas importantes dentro del aparato del Estado, que de alguna manera, si les estaban agradecidos y le debían algún favor a la familia, pues podían resultarles, como digo, de extraordinaria utilidad. A nuestro entender, esta es otra prueba más de la evidente colonización de nuestras instituciones por parte de una banda organizada que, en palabras del propio Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, expresidente, perdón, solamente puede sobrevivir si controla los medios de comunicación y el aparato del Estado.
Situación absolutamente grave a nuestro entender. Es en este contexto, precisamente, en el que se puede enmarcar la repugnante connivencia del ministro de Justicia, del fiscal anticorrupción o del propio presidente del Gobierno con los delincuentes. Es precisamente en este contexto en el que se puede entender la estrategia de control y se puede entender que exista una guerra abierta en la cúpula policial con el objetivo clarísimo de controlar los nombramientos, ya que, como saben, los jefes de policía se encuentran muy próximos, en su mayor parte, a la jubilación. Pero además hay una segunda razón que justifica este nombramiento, y es la necesidad de enviar un mensaje claro a quienes nos oponemos en las calles a las políticas antisociales injustas y a la corrupción del Partido Popular. Saben perfectamente que el miedo es su única arma, que el miedo es su único apoyo, que el día que dejen de dar miedo, caerán. Lo saben y precisamente por ello tratan de amedrentar, tratan de reprimir la protesta social, diciendo abiertamente que tienen suficiente poder para nombrar a un torturador como jefe de la policía. Se sienten tan impunes que son perfectamente capaces de realizarlo sin rubor y a plena luz del día. Señorías, Cantabria es una comunidad muy pequeña, pero muy digna. Y, desde luego, los que hoy nos sentamos aquí tenemos el privilegio de representar a todos los cántabros y a las cántabras. Y por ello, a fin de estar a la altura de la confianza que han depositado en nosotros, yo creo que tenemos que trasladar un rechazo firme y contundente de este Parlamento a un nombramiento que, desde luego, atenta contra la dignidad del pueblo de Cantabria. Somos una comunidad, como digo, pequeña pero digna, donde desde luego los corruptos también tratan de aplicar su estrategia de colonización institucional, de retroceso de las libertades y de los derechos. En Cantabria también se persigue, en Cantabria también se amedrenta, y si no, que se lo pregunten a sindicalistas y activistas, que se lo pregunten a los condenados por la rehabilitación del espacio Argumosa, que se lo pregunten a los perseguidos por la ley Mordaza, que se lo pregunten a los acusados en el juicio Preguntarnos delito, que se enfrentan a graves penas por tan solo participar en un acto estudiantil y realizar preguntas incómodas. Hay en esta Cámara partidos con amplia representación, por mucha gracia que les haga a algunos, con amplia representación y con firmes convicciones democráticas, que desde luego, es una tradición real y no un mero barniz tardofranquista que únicamente sirve para tratar de aparentar lo que no son. Yo, en este sentido, apelo al Partido Socialista, que sé que, desde luego, sin ninguna duda, comparte con nosotros la convicción democrática, comparte con nosotros, y además, en este sentido, hay que reconocer y agradecer la lucha por traer la democracia y las libertades a nuestro país. En este sentido, yo les pido expresamente que apoyen ustedes esta proposición no de ley, que, desde luego, creo que encaja directamente con lo que ustedes defienden y con lo que compartimos. Con estas cuestiones como la que hoy debatimos, lo que nos jugamos es tener una policía cercana, una policía amigable como la que hemos tenido en los últimos tiempos, una policía que es la que queremos en el siglo XXI, una policía moderna y con medios, una policía donde la cúpula no sea elegida a dedo por el político de turno, una policía donde pesen más el mérito y la capacidad que el compromiso con los intereses particulares del Gobierno de turno. Una policía donde los jefes se parezcan mucho más que ahora a los miles de policías con experiencia suficiente que podrían ejercer perfectamente altas responsabilidades y que además no tienen ninguna mancha en su expediente. Policías, como digo, sin mancha, desde luego los ciudadanos de Cantabria y, por supuesto, también sus compañeros se sentirían bastante más orgullosos que del nombramiento que pretenden imponernos desde el Gobierno central. Sé que comparten con nosotros este diagnóstico de que no es el nombramiento más idóneo. Sean ustedes valientes, señores del Partido Socialista, y apóyennos. Hoy yo creo que no valen los argumentos como el de la falta de competencia o el de la lealtad institucional. Somos perfectamente conscientes de que el competente para el nombramiento es el propio ministro, pero, desde luego, la lealtad institucional no es algo que se le deba a las personas que ocupan coyunturalmente un cargo. La lealtad institucional se le debe a las propias instituciones, y es precisamente quien nombra, a todo lo contrario de lo que representa una institución, quien muestra la más profunda de las deslealtades.
Y en este sentido tampoco valen las explicaciones dadas por el ministro Zoido al presidente del Gobierno. A nosotros no nos valen porque las mismas se basan en un atestado policial que ha sido declarado falso por la justicia, no lo digo yo, obligando al Ministerio a indemnizar por dicha falsedad a uno de los torturados. Yo de verdad les insto a que se lean los hechos probados de las sentencias y verán como sin género de dudas el ministro miente de manera rotunda. Señor presidente, nosotros permitimos su investidura porque sabemos que usted no es lo mismo que el Partido Popular. Pues bien, yo creo que hoy es el momento de que lo demuestre. Hoy es un buen momento para que lo demuestre. Desde luego creo que deberían apoyar esta proposición no de ley, porque debemos ser leales con las instituciones, pero sobre todo debemos ser leales con los ciudadanos y con los intereses de Cantabria. Ya sé que el ministro le ha engañado, pero precisamente por eso es por lo que este Parlamento debe públicamente dejar clarísimo que a los cántabros ni se nos engaña ni se nos falta el respeto. Parece que al Partido Popular no le resulta suficiente con el ninguneo sistemático a nuestra tierra. No les basta con la privatización y los recortes en Valdecilla. No les importa que nuestra cercanía se caiga a pedazos. No les importa y no les resulta suficiente vendernos moto por tren de altas prestaciones cada vez que tienen la oportunidad. Ahora también, y voy concluyendo, nos ponen a un jefe de la policía que, como jefe de la policía, una persona que, por sus hechos genera un rechazo clarísimo. Y en este sentido, les pido que apoyen esta iniciativa. Señor presidente, todavía está a tiempo de rectificar y ponerse al lado de los que defendemos a Cantabria, de los que defendemos a sus ciudadanos, sus derechos y sus libertades. Muchas gracias.